Y ahí también es presentarle una estrategia de cómo generar buenos o buenas instrucciones. Y desde ese punto, a pesar de que salga como lo último, pero espero que sea lo más relevante dentro de esta jornada, que es la posibilidad de aplicación de los bots personalizados en fisioterapia, ¿ya? Desde el punto de poder hacer uso para mi información propia hasta poder interactuar con los pacientes, con los usuarios y con sus fichas, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en lo que sigue. Quiero que abran el chat y me pongan si han tenido uso de la inteligencia artificial y ojalá también me pusieran de cuál usan, si ocupan ChatGPT, si ocupan Gemini, Copilot u otro. Generalmente esos tres, al menos en Chile, son los que más se usan. Ahí un minuto y vamos viendo qué respuesta pueden dar en el chat. Sí, Francis dice sí, ChatGPT, muy bien. Copilot y ChatGPT, perfecto, Laura, las tres, dice Daniel. Eh, Muy bien, ¿ya? Quizás aquí vamos a compartir experiencias, María del Carmen, GPT, ChatGPT, no es muy distinto a lo que pasa en Chile. ¿Ya? La más usada y la más reconocida, ChatGPT, eh, Gemini está también entrando con mucha fuerza. ChatGPT, perfecto. Y también, solo para conocer, ¿tienes la versión de pago o tienes la versión estándar? Estándar. Mercedes pone estándar, perfecto, porque ahí también hay ciertos límites que también se van a sentir identificadas y identificados si es que no tienen la de pago, ¿ya? Estándar, perfecto, porque tal como salió por ahí, POE es una de las soluciones que democratiza un poco este uso, ¿ya? Y mi idea, no tengo ningún vínculo con la empresa, no tengo acciones, solo que me parece que es, y sigo haciendo cursos en las cuales la interacción que ofrece ChatGPT y Gemini, sus mayores usos son conversiones de pago. Esto no es una gracia a la humanidad, no es un aporte a la humanidad, sino que tienen versiones de pago donde están las mayores ventajas, ¿cierto? Sin embargo, la más simple también nos puede dar ventajas. Entonces, bajo eso, que bueno que la mayoría sí tenga contacto, y si no, no importa, porque la idea es poder generar ahí ciertos usos. No sé por qué apareció esa línea, yo debo haber hecho algo, lo siento. Em, el uso de la inteligencia artificial generativa, en general está basado, yo lo agrupé en tres cosas, ¿no? Uno, que es la actividad clínica directa, ¿sí? Y que tiene cierta lógica, es consultar comparación sobre guías clínicas, consultar sobre guías clínicas, preguntar sobre cosas teóricas, ¿ya? Eventualmente uno, y es algo obvio, no sabe todo de todo y por lo tanto, o algo que recordar sobre algún tema y también la comparación o preguntarle su apreciación, si es que lo queremos pensar como una persona, ¿no? Pero, o que la máquina nos entregue una potencial solución, una integración, un razonamiento sobre algo, ¿ya? Y hay estudios que han comparado también la utilidad frente a esto y a medida que las preguntas son más teóricas, tiene una eficiencia bastante buena, ¿ya? Responde muy cercano a lo que se busca. El relato es bastante bueno, sin embargo, a veces falla, ¿ya? Y sobre todo las fallas van enfocados cuando empiezan a ser complejas, cuando se les pide integración de elementos. Y mi suposición, porque los estudios que yo he visto es que no indican cómo generan las instrucciones. La pregunta, cómo yo le pido a la máquina, al bot, qué es lo que quiero, ¿ya? Tal como sale ahí también, hay decisiones, soporte, ¿ya? Y obviamente también para poder ver qué programas de ejercicios o terapéuticos puedo hacer, ¿ya? Y en eso también como se complejiza, muchas veces da respuesta estándar, ¿sí? También lo vamos a ver después con los temores y qué cosas son las peligrosas, si lo queremos llamar bajo esa lógica. El otro asunto que también es muy importante es el tema de la administración clínica, ¿ya? Automatiza y agiliza cosas que nosotros muchas veces hacemos a mano, ¿ya? En Chile y supongo que en Latinoamérica en general todavía existe mucho la ficha clínica escrita.
¿ya? Física, no digitalizada. Entonces a veces son fichas clínicas complejas con una gran cantidad de exámenes y cuando se digitalizan y uno tiene un acceso a esto, uno quiere información que es bastante más rápida. Sin embargo, existe toda esta lógica que está muy bien, que es el asunto de la protección de los datos, de legales y otras, ¿cierto? La otra es resumir y simplificar información clínica. Quiero que me hagas un resumen de toda la situación clínica del paciente X o de la persona X o de este caso. ¿Ya? Eventualmente un caso que uno conozca y que sea público, uno lo puede poner en un bot, hazme un resumen de esto y simplifica una información tremendamente grande. Y lo otro que también es una ventaja comparativa súper importante son los asistentes virtuales 24/7. No sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que uno da su número telefónico, los pacientes a veces a cualquier hora te contactan y no respetan los tiempos como persona que uno tiene o familiares u otra cosa. En cambio, pueden ser asistentes virtuales tremendamente eficientes, ¿ya? Quizás algunos ya están empezando a generar dudas de, pero bueno, a veces yo estoy hablando con una máquina, me responde una máquina, son capaces, me responde automático, muy poco humanizado, llamémoslo de esa forma. Y la otra interacción es con historiales, obviamente, de que interactúe con más allá de su ficha, sino que con otras lógicas internas institucionales. ¿Ya? Esto es más complejo porque, bueno, obviamente yo sigo haciendo cursos porque igual uno aparecen cosas nuevas y siempre hay cosas nuevas que uno no sabe, ¿no? Y la automatización requiere de uniones con otras estructuras, con API específicamente. Quizá alguien que está en la audiencia tiene más conocimiento al respecto de la programación. Sin embargo, no es tan fácil y por lo tanto tampoco es gratis. Existen algunas de código abierto que se llaman, que son públicas. Sin embargo, requieren cierta lógica de estructura y encarece mucho los sistemas, ¿ya? Sin embargo, uno puede tener una automatización o una simplificación de la información clínica, sobre todo, qué es lo que pasa en Chile y que creo que en Uruguay no tiene que ser muy distinto, que es el ejercicio libre de la profesión, ¿sí? Entonces ahí uno siempre piensa en el tema de, bueno, ¿dónde tengo mi reposición de las fichas? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo agilizar esto? Y dentro de las potenciales usos ahí les traigo algunas cosas. Y el último es la educación y adherencia, ¿ya? Que es la persona, el usuario muchas veces te consulta cosas de su tratamiento, te consulta cosas de uno se los da, se los expresa verbalmente, a veces uno se lo entrega en una hoja, no me acuerdo de lo que me dijo, se me perdió la hojita, hice lo que yo pensé que tenía que hacer, no, es que lo sentí muy suave y aumenté la progresión. Diablos. Entonces a veces genera todo un tipo de situaciones en las cuales este asistente virtual 24/7 puede tener explicaciones 24/7. Muchas veces pueden preguntar sobre su situación o sobre la patología, educar sobre la patología, ¿ya? Eh, y el último punto, que es la educación adaptativa, es que estos modelos tienen estructuras conversacionales. Entonces, yo pudiese conversar con la IA y me va a dar respuesta según lo que a mí me hace falta. Y como tiene un aprendizaje, finalmente también va aprendiendo la lógica con la cual yo le voy a preguntar y por lo tanto la respuesta se hace más eficiente hacia lo que yo busco. Eso también es relevado como algo que es valorado por la gente que se ha vinculado con IAs que están hechas para estos fines, ¿ya? Inclusive, en algunos estudios muestran de que tienden a ser inclusive más empáticas, con mejor comunicación que los propios profesionales. No está enfocado en kinesiólogos, está enfocado en médicos, ¿ya? Pero que tienden a ser mucho más empáticos, más explicativos y obvio, uno los programa con características distintas. Ojo, de programar yo no sé nada. Y eso también es un elemento importante porque la gracia de esto es que se abre una oportunidad en la cual personas como yo, y quizás como ustedes que no conocen de programación, sí pueden darle, como le llamo yo, una personalidad al bot con ciertas características de empatía, lenguaje, accesibilidad, qué cosas pueden hacer, qué no. Yo lo asemejo mucho a cuando un niño nace y adquiere conocimientos, ¿ya? Y conductas en las cuales uno juega un poco a
generar en la IA ese conocimiento, ¿no? Y esa estructura. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, con esta imagen roja y con un monito que asemeja a una inteligencia artificial con cara de rudo, quiero que a través del chat nuevamente me puedan poner cuáles son sus principales temores o cuestionamientos frente a la utilización de la IA generativa o los chatbots. De manera muy simple, muy rápido. El mismo ejercicio que hicimos antes para poder compartir, leer cuáles son sus comentarios y ver si es que concordamos en algunos, ¿sí? ¿Algún mensaje por ahí? Alguien que se anima a poner su temor, dudas de lo que te dice. Muy bien, yo creo que es la principal temor. Errores de aproximación. Muy bien, yo asemejo eso, Daniel, a también a la misma lógica de que no te entrega la información exacta que se dice que es, ¿ya? Confidencialidad de los datos que se ingresan. Perfecto, ¿ya? Por ahí estamos muy de acuerdo en todos y creo que fue la primera cosa, elementos de confiabilidad frente a la información que te daba, ¿ya? Y no están tan alejados, ¿ya? Dudas de la información, porque la IA está hecha para darte una respuesta siempre. No te va a decir que no sabe, a menos que tú le digas que te diga que no sabe, ¿ya? Pero eso es cuando tú le das esa personalidad. Sin embargo, estas IAs como ChatGPT y todo buscan una respuesta. Y si no la buscan, te la crean. Y parece plausible. Y a veces se equivocan. Y en grandes empresas pasa, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto y basado también en la literatura científica, partimos con la poca exactitud con respecto a estas guías clínicas. Si bien es cierto que tenía respuestas concretas, pero eventualmente igual tenía algún porcentaje de falla, ¿no? Consistencia interna. ¿Qué significa esto? Que yo le pregunto de distinta forma lo mismo y responde cosas distintas, ¿ya? Debiese, por defecto, una inteligencia artificial buena es ser consistente, ¿ya? Y esa es una de las pruebas en las cuales uno puede hacer de que si es inteligente o no, si sirve para lo que yo le hice, de que de distintas formas que yo pregunte lo mismo, me va a responder similar o en la misma línea, ¿ya? Y con el mismo criterio de realidad. El otro son versiones antiguas de IA generativa poco confiables. Por ejemplo, ChatGPT, que está de libre uso, que es el 4 y creo que el 4.5, que no es de pago, ¿ya? Tiene errores importantes en la información, crea información, ¿ya? Que se llaman alucinaciones, que viene después, ¿ya? Porque te tiene que dar una respuesta. Se supone que ChatGPT 5, que es la de pago actualmente, disminuye la probabilidad de alucinaciones en un 90%. No las exime, ¿ya? Pero sin embargo es bastante más certero, ¿ya? Sobreconcluyentes, ¿ya? ¿A qué se refiere este término? Que me pareció muy bueno desde la traducción del inglés, ¿ya? Que le da un matiz de importancia y que esto es tremendamente importante cuando no lo es, ¿ya? Entonces, y ahí también viene con elementos que a lo mejor vienen desde el análisis y la expertise propia de si un elemento que para una persona no es importante, para otra puede ser el factor fundamental. Y eso es algo que la IA le cuesta entender. Alucinaciones, como ya lo conversamos, que es el término técnico por si alguien no lo conoce, cuando la IA inventa, alucina, ¿ya? La otra es la variación según la IA generativa. La IA generativa están con códigos distintos, son generados por programadores distintos. Y ahí viene el primer sesgo, el programador distinto, ¿ya? Entonces, si bien te responde, parecieran ser similares, pero la forma en cómo te responde y qué te responde varía según su programación. Entonces, nosotros podemos concordar en que vamos a tener más o menos la misma respuesta porque solemos utilizar más ChatGPT. Pero alguien que a lo mejor utiliza ChatGPT, le pregunta lo mismo a Gemini y le pregunta lo mismo a Llama, ya van a ver por qué les digo eso, que Llama es meta de que tienen en Instagram, ¿ya? O sea, en Instagram, en ChatGPT, perdón, en WhatsApp, ¿ya? Que es la IA que tiene WhatsApp, que es Llama, van a tener respuestas distintas. Entonces eso varía según la programación. El otro es bajo desempeño respecto a fisioterapeutas. Hacen comparaciones. Si la respuesta que da la validan los fisioterapeutas y claro, hay algunas que sí.
que están check, muy bien, basados en conocimientos teóricos. Cuando se le pide razonamiento o respuestas más complejas contextualizadas, baja la puntuación y obviamente no da respuestas muy buenas. La otra es asociado a este punto, que es la baja capacidad en escenarios complejos. Pacientes o personas, usuarios con un contexto muy amplio, con características distintas, etcétera, obviamente manejar toda esa información, transmitirle toda esa información a la IA es mucho más complejo. Dependencia de qué le voy a preguntar, cuál es la instrucción, el prompt, que ya lo vimos y para hacer buen uso del tiempo no lo voy a explicar otra vez, va a depender mucho de cómo yo le pregunte. Lo otro es la poca especificidad en indicaciones de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, créame un tratamiento de, o dame una posibilidad de tratamiento de, me va a decir ejercicios, pero eventualmente no el tipo de ejercicio, cómo, dónde, el posicionamiento, la dosificación del ejercicio que puede ser altamente determinante en la consecución del objetivo que yo busco. El otro punto es el riesgo de los errores de transferencia de información personal, ¿ya? Eventualmente, si yo confío a ciegas, puede estar cometiendo un error, una alucinación y por lo tanto tener impactos inclusive vitales en los tratamientos que yo puedo hacer. Vinculado a lo mismo, ¿no? Respuestas riesgosas vinculadas a acciones terapéuticas complejas. Lo otro, como salía en el chat también, resguardos éticos, legales, responsabilidad, ¿ya? Y aquí también les voy a dar algunas sugerencias respecto a cómo hacerlo, que finalmente uno cree que por tener políticas de resguardo, finalmente igual la información está contenida en servidores externos de la IA. Yo, toda información que subo está alojada en los servidores de ChatGPT, en los servidores de Gemini, entonces ya no ya sale de mí. Entonces eso, independiente que digan, no, no lo voy a transmitir y todo, uno no sabe qué diablo está pasando con esa información. Claro, uno es demandable, tiene esta información y todo, pero sin embargo uno tiene que tener resguardos ético-legales con la información más importante, ¿cierto? Como son las fichas. Y los sesgos y equidad. Este es un punto súper importante porque los sesgos también vienen, como yo les dije, de la programación. E inclusive hay estudios que dicen de que los fisioterapeutas debiesen participar en cómo se crean estos IA si es que van a ser para uso de fisioterapia, ¿verdad? Desde el punto en el cual la forma de pensar que tiene la IA debiese ser similar a un fisioterapeuta y no algo, un profesional estándar, ¿sí? Porque obviamente va a dar respuesta más o menos alejada a la profesión. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Muy fome? No, sí, espero que vamos bien, ¿ya? Lo otro, y esto muy rápido porque es muy técnico, sin embargo es algo que uno tiene que entender, uno siempre le llama inteligencia artificial, ¿ya? Pero a mí este esquema me gusta mucho porque resume y engloba un poco cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el término más antiguo que existe, que viene de Turing, de cuando se crearon las computadoras, etcétera, y era porque las máquinas empezaban a hacer algo que era más inteligente, ¿sí? Pero sin embargo estaban limitados por el tema de la capacidad de procesamiento. Todos sabemos, y va a ser el análisis, el hombre fue a la luna con menos capacidad de lo que hoy día tenemos en un celular, ¿no? Entonces, esa evolución ha permitido de que se empiecen a crear cosas nuevas. Pasan por épocas oscuras, en las cuales oscuras llamadas porque no hay un avance, pero después se crea el Machine Learning, ¿ya? Que en sí es un aprendizaje más automatizado basado en elementos que tienen que ver no por el hecho de describir una persona como tal, sino que a través de elementos estadísticos que tienen que ver con el hecho de así es un perro, así es una persona, así es una lámpara, esto es un documento y no por el hecho de cómo se describe en el lenguaje natural humano, ¿ya? Después viene otra capa que es el aprendizaje profundo, ¿ya? Que tiene que ver con cómo esto se interrelaciona, funcionando a través de capas, ¿ya? De redes neuronales, ¿ya? Que así se le llama, ¿ya? Pero comunicaciones entre bases y de programación, pero ya no solamente pensemos en una capa, sino que en realidad en múltiples capas y se empiezan a interrelacionar. Eso aumenta la capacidad de procesamiento. Y después se mete otro elemento que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Que tiene que ver específicamente con el hecho de que ya no solamente te procesan, sino que también tienen que ver con el tema de que te pueden hablar en el lenguaje que un humano habla. No solamente el dato, no solamente la información puntual,
sino que pareciera que hay un humano atrás. Entiende el lenguaje, entiende variaciones del lenguaje con errores. Uno puede escribir con faltas ortográficas, con faltas de estructura en la oración y te va a entender igual, ¿ya? Y eso aumentó las posibilidades también, multiplicándolo por 1000 el hecho de las variaciones que uno podía hacer, ¿ya? Y después se genera valga la redundancia, perdón, la IA generativa, en la cual con eso, además, yo puedo crear contenido escrito, imágenes, música, etcétera, ¿ya? Y los LLM, que son los Large Language Models, disculpen el inglés, ¿ya? Pero que finalmente son aún procesamientos más complejos, con mayor capacidad, con enormes bases de datos y poder manejar enorme información, ¿ya? Y desde eso es donde nacen los modelos básicos y fundacionales, que es ChatGPT, Gemini, Llama, Meta, que tienen en su WhatsApp, que en sí son códigos en donde se basan muchas otras estructuras para poder funcionar, ¿ya? Por ejemplo, ChatGPT es el bot, pero atrás está OpenAI, ¿ya? Y OpenAI vende servicios distintos. Y OpenAI vende su plataforma, por ejemplo, a Copilot. Copilot funciona a través de ChatGPT o de la estructura de ChatGPT, ¿ya? Entonces, desde ahí es donde se genera todo esto, esta lógica de progresión y por qué llegamos a esta inteligencia artificial que explotó el 2022, ¿ya? Pero generalmente aumentó su capacidad y su estudio y su estructura cuando empezamos a analizar, cuando las computadoras y las estructuras empezaron a trabajar demasiados datos y muchos datos grandes. Como anécdota, nosotros fuimos personas utilizadas para entrenar la IA sin tener idea. Yo supongo que también en Uruguay, para poder validar que tú eras una persona, te ponían estas imágenes, el CapTchat creo que se llama, que diga en qué cuadraditos hay un semáforo, diga dónde hay una bicicleta, diga dónde hay un bus. Y esa información le servía a la inteligencia artificial para saber qué era un bus, qué era un semáforo, por estadística, no por descripción. Entonces todos fuimos inconscientemente sujetos de crear y de formar estas IAs, ¿ya? Eso como dato extra. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos esto? ¿Ya? Para no pasar, a mí me gusta mucho esta imagen porque finalmente la IA termina haciendo esto cuando uno no sabe, un dibujo medio amorfo y no lo funcional de inteligencia artificial que uno busca. Entonces, ¿cómo hacemos para que pase con esto? Es un problema. Lamento mucho esa imagen amarilla al medio, pero no sé cómo sacarla. Em, y está la metodología CRAFT, ¿ya? Que obviamente son las iniciales, es una agrupación de iniciales para darle un sentido en el aprendizaje. Y obviamente uno puede mezclarlo, pero la idea es que se contengan todos estos elementos, ¿ya? Uno puede alterar el orden. Y la C se refiere a contexto, ¿ya? Uno tiene que darle el contexto con los antecedentes más claro que pueda entender el modelo. O sea, entiende todo, pero en realidad que uno pueda contextualizar hacia dónde quiere llevar la pregunta, ¿ya? Desde el punto de vista, en un contexto de una atención de una persona que está en la UCI con cierto tipo de patología, voy diciendo el contexto, ¿ya? Lo enmarco. Después está el rol, ¿ya? Y aunque suene loco, esto en realidad es asignarle un rol, una identidad al bot, cuando no está programado, o mejor dicho, personalizado. Entonces, quiero que actúes como un fisioterapeuta especializado en cuidados respiratorios con 20 años de expertise, con que sabe de las patologías más infrecuentes y frecuentes del país, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí yo le asigno una identidad, porque es distinto que yo le diga, eres un médico. Listo, te va a actuar como médico, porque sabe cómo funcionan los médicos. El otro es una acción. Especificar claramente qué es lo que yo quiero que haga, ¿ya? Quiero que me indiques cuáles son o cuál es el mejor tratamiento según la evidencia disponible que tú como fisioterapeuta con 20 años bla, 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 de expertise consideras que es la más relevante para el caso del contexto que yo te di, ¿ya? Después el formato y la estructura indicar el formato o la estructura esperada en la respuesta, ¿ya? En el sentido de, dame la respuesta como si fuera a ser presentada
en un webinar para la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay. ¿Ya? Entonces, sabe que es un webinar, sabe que yo lo voy a presentar, es posible que les pregunte, ¿es para una presentación? ¿Es para un informe de salida? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Es para personas de qué tipo? ¿Ya? Y eso se relaciona con el último punto que es el target. ¿Para quién? Para fisioterapeutas, para gerentes que deciden sobre la inversión en el departamento de rehabilitación de una clínica X, ¿ya? O es para personas sin conocimiento en salud. La información que va a salir va a ser distinta, ¿ya? Em, Cuando uno cumple todas estas acciones, en general, si ustedes se fijaron, es bien específica y tiende a tener un resultado más óptimo, ¿ya? Consultas con este punto porque quisiera hacer una actividad con ustedes, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto. La pueden poner por el bot o pueden abrir su micrófono y, o sea, por el, pueden hacerla a través del chat o lo pueden hacer a viva voz abriendo su micrófono. Cuando hablas de prompt, en este caso Mm. estás hablando de cómo vas a ir a diseñar el bot, No, o es el estoy prompt para hablando cualquier pregunta que le haces a la cualquier inteligencia. pregunta, Ah, cualquier para pregunta. cualquiera. Sí, Pensé es que era como la porque personalidad que le vas dando al bot, no. no se adelante, profesora. Ah, ¿Ya? Porque ahí viene, bueno, no, está bien. no, pero esto sirve para armar una pregunta cuando querés consultar a la inteligencia artificial. Eso es un prompt. Exacto, exacto. Está. Eso es un prompt. Puede ser una instrucción, puede ser una instrucción, una pregunta, ¿ya? O dentro de esta instrucción puede tener el contexto y preguntarle después algo, ¿ya? Insisto que este es un orden de aprendizaje para que recuerden que es craft, ¿ya? Sin embargo, puedo alterar el orden, ¿ya? eh, Porque a veces suena como muy mecánico, ¿no? Pero yo lo puedo relatar, ¿sí? Pero debe contener, ojalá, con mayor o menor estructura, estos elementos, ¿ya? Bien, entonces quisiera de que ustedes abrieran su... Hay alguien que está levantando la mano. perdón, que yo no lo veo. Entonces me dicen, Martín, Sí, a mí me queda una pregunta ahí. Cuando yo armo el prompt, si todas estas líneas del craft lo tengo que hacer en un solo prompt, o le voy dando, por ejemplo, le marco primero el contexto y después le hago la pregunta en cuanto al rol que quiero que trabaje, que me responda, digamos, y le voy haciendo, de acuerdo a las cosas que me va respondiendo, le voy agregando las cosas del craft, o si lo tengo que hacer en uno solo. mira, no hay una respuesta única frente a esto. Hay estudios que indican que es mejor separar cuando son respuestas complejas, ya que pueda haber varias interacción o iteración de las respuestas, que tú puedes separar diciéndole, tu contexto es este, ¿tienes alguna consulta? Perfecto, tu rol va a ser este, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Me refiero a duda que tú le preguntes al chat, ¿ya? Eh, y uno va formulando de una manera más pausada ese craft final, ¿ya? Cuando uno no tiene tan claro lo que pide o no tiene tan claro esta especificidad, a veces es mejor ir como por partes, ¿ya? El tema es que a veces uno quiere una respuesta lo más eficiente, ¿ya? Lo más rápido. Hay gente que tiene muy claro qué es lo que quiere y se frustra, y a mí me pasaba al inicio, ¿ya? Que uno se frustra muy rápido porque responde cuestiones muy generales o no me sirve y no tengo tiempo para poder seguir insistiendo o reformulando o iterando esa respuesta, ¿sí? La gracia de la iteración o de lo que tú planteas es que el bot va aprendiendo de lo que tú le preguntas, ¿ya? Entonces dice, ah, Martín le gusta esto y no le gusta esto otro. Entonces Martín eligió esto y no eligió otro. Me contrapreguntó de esta forma, entonces mi respuesta siguiente genera un aprendizaje de cómo tú quieres que te responda. Entonces, a futuro, uno vuelve y abre ese chat que tú usaste alguna vez y
va a acordarse de qué te gusta y qué no, ¿ya? Entonces, y va a ser una respuesta más eficiente. Esas son las virtudes de que uno pueda iterar de manera más continua. Sin embargo, también está la opción de que uno lo pueda hacer de una sola vez, de una manera más rápida y eficiente, ¿ya? Eficiente uno lo pudiese ver de distintas formas, ¿ya? Muchas gracias, Martín, por tu consulta. Más consultas, profesora, si quiere me ayuda porque no veo las manitos levantadas. Bien, entonces, ya que pareciera no haber más dudas, la idea es que yo les pido, tomémonos un minuto o dos para que ustedes puedan crear un prompt. No tiene por qué ser tan especializado, pero idealmente que pudiesen construir un contexto simple, un rol, una acción y ver si es que en realidad tienen la respuesta o cómo mejora su respuesta, ¿ya? Y si quieren, compartan su craft o sea, su prompt basado en el craft en el chat de este Zoom, ¿sí? Un minuto. Y analizamos también cómo confeccionaron ese prompt, ¿ya? No con el fin de quien tenga ganas, ¿no? Y podemos hacer ahí como una retroalimentación de cómo contempló ese contexto y ese rol y acción. Bueno, aquí yo les puse una situación, los criterios clínicos para diferenciar grados de esguinces, ¿sí? Quien quizás lo tenga listo, podemos compartirlo y ver y analizar cómo fue configurado ese prompt, ¿ya? En el chat de la reunión. ¿Alguien se anima a mostrar el suyo? Si no, continuamos y no hay mayor dificultad con que lo hagan, ¿ah? No, la idea es poder aplicar y conversar sobre eso. Martín, muy bien. Entiendo que este es tu contexto, ¿o no? Perfecto. Me parece como contexto inicial muy bien. Actúa como un fisioterapeuta con 20 años de experiencia en el área traumatológica y diseña un plan de rehabilitación para un paciente con osteosíntesis de codo, ¿ya? Perfecto. Ahí cambiaste un poco. Ah, bueno, por esguince. Ya, ok. Podría estar asociado a el codo, ¿sí? Con osteosíntesis de codo. Pero claro, ahí hay como osteosíntesis junto a esguince es como un poco extraño pensando en que esto va encadenado. Muy bien. Si quieres, sigue. Enfócate en las primeras 3 semanas. Muy bien. Diseña, perfecto. Está el rol, está la acción. ¿Cómo quieres que salga esta información? ¿Ya? ¿Quieres que salga como un informe? ¿Quieres que salga en una tabla? ¿Quieres que salga... ¿cómo? Y la última parte es el target. ¿Quieres que sea entendible por el paciente con un lenguaje de nivel de usuario sin conocimiento de salud? ¿O lo quieres para ti, como profesional que sabe del área? Esos serían algunos elementos que faltarían en cuanto como a la F y a la T, ¿ya? Martín, abrí el micrófono a ver si entendemos un poquito capaz también, ¿no? Sí, no, no, yo solo puse la primera parte del contexto, en realidad. Perfecto. Pero
entendí lo que tú planteabas, sí. Bien. Claro, muy bien. Y ahí quizás también es, si es que uno quisiera hacerlo más, eh, más completo, porque quizás a veces uno dice, bueno, pero faltó información, ok, diseña un plan con cierto enfoque o que contemple ciertos elementos, elementos de termoterapia, elementos de ejercicios, ¿ya? Con su respectiva dosificación coherente con los tiempos de 3 semanas, ¿ya? Con la mejor evidencia disponible basado en literatura científica comprobable a través del DOI o del vínculo de donde obtienes la información, ¿ya? Eh, Cosas que en realidad ahí se empiezan a eliminar, barreras que uno tiene, bueno, ¿de dónde sacó esta información? O solo utiliza, eh, no sé si es que existen, pero las guías clínicas del Uruguay, ¿ya? Para el tratamiento de patología, estoy inventando, de patologías de codo, sumado a la mejor evidencia disponible en revistas de fisioterapia, del mayor impacto, ¿ya? Entonces ahí, en realidad la IA que está haciendo no está pescando la información que quiera, no está asumiendo cosas, porque si tú le dejas la libertad, crea lo que quiera y te utiliza la información que quiera, hasta argumentos que pudiesen salir en el diario, ¿ya? En las noticias, ¿sí? Entonces, cuando uno lo contextualiza de esa forma, empieza a limitar la posibilidad de alucinaciones o de información con poca base, ¿ya? Bien. Seguimos en honor al tiempo. Espero que haya quedado más o menos claro. Para mí, esta es un elemento central porque desde acá es donde nacen la obtención de la mejor información, independiente de dónde, independiente de qué plataforma usen o de qué bot, sumado también a que nos sirve para la segunda parte en donde la profesora Noemí se me adelantó. Pero está muy bien, ¿ya? Bien. Seguimos. Y aquí ya empezamos con un tema que me parece interesante. ¿Alguien conoce de la personalización de los chats? Por ejemplo, de personalizar el chat GPT que funcione solo para mí. ¿No? Muy bien, qué bueno. A lo mejor a varios les va a servir como algo novedoso, ¿ya? La gracia del ChatGPT, lamentablemente es de pago, ¿ya? Pero insisto, les voy a enseñar esto como la matriz general, por si alguien se anima a comprar la licencia. Sin embargo, vamos a hablar de POE, que es gratuito, ¿ya? Em, Uno puede hacer que el bot funcione, que la estructura del chat GPT con su codificación, con su programación, funcione en base a lo que yo quiera, ¿ya? Que funcione para mí con las características que a mí me gustan, ¿ya? Que me hable como yo quiera, que me diga las cosas de la manera en la cual yo espero que me lo diga. ¿Qué cosas no hacer? Por ejemplo, respóndeme solo con la base de datos que tú tienes y no salgas a internet, ¿ya? Me limita a cualquier alucinación con páginas externas, me puede hablar cariñosamente o me puede hablar técnicamente, ¿ya? Y también puede, si yo tengo temor de la suplantación de identidad, pedir inclusive una clave antes de contestarme, ¿ya? Eso lo vamos a ver después con algunos ejemplos. Sin embargo, lo más simple y para alguien que es usuario de ChatGPT, está el punto de que ¿dónde uno encuentra eso? Uno lo encuentra en la barra izquierda donde dice explorar, ¿ya? Uno ingresa en eso. Si quieren, pueden trabajar a dos ventanas y hacerlo. El otro punto es que una vez ingresado acá, funcionan con otro elemento que se llama crear, ¿ya? Mis GPTs, mm, crear, pinchan crear, lo lleva a esta ventana y dice crear chat GPT. Yo, por ejemplo, tengo un bot específico para generar prompt cuando son muy especializados, ¿ya? Por ejemplo, cuando quiero hacer una investigación, una revisión bibliográfica. Eh, y lo otro es este que se llama Invest IA, pero que en realidad después lo leí y decía Investia, suena medio raro, medio exótico, pero el tema es que es un asistente para que me ayude en el desarrollo y evaluación de investigaciones, ¿ya? En la cual la gracia es que yo subo la mía y, y yo le digo, evalúame cómo está escrito con las mejores prácticas y evidencia, etcétera".
¿ya? Yo puedo crear infinidad de cosas. Y cuando yo pincho acá, se me abre una ventana, ¿ya? Y acá les quiero explicar un par de cosas y me di cuenta que era mucho más eficiente poder compartir mi escritorio completo, ¿ya? Específicamente para poder mostrarles disculpen ahí, a ver, déjenme ver, compartir no sé por qué me tira nuevamente déjenme, ya sé por qué está haciendo esto. Eh, Déjenme compartir eso sí. Y acá, cuando yo voy a ChatGPT, em, voy a el elemento que yo les comentaba, que es explorar, voy a la sección de crear y cuando yo estoy en crear, aquí es donde ocurre toda la magia y a la profesora le va a hacer mucho sentido que trabajó con Poe, ¿ya? En la cual yo aquí es donde le entrego la personalidad y aquí es donde ocurre toda la magia, ¿ya? En la cual yo le puedo poner un nombre, el nombre de fantasía que me parezca más claro sobre mi bot. Inclusive le puedo poner una imagen referencial, un logo creado, inclusive con inteligencia artificial de una persona, si me gusta sentir que el bot es una persona, ¿ya? Y acá una descripción de qué es lo que hace. Siempre es interesante poner para qué sirve, ¿no? Y acá, por ejemplo, este es el punto más relevante, a mi juicio, en donde, tal como dice ahí, creo que lo están viendo, ¿cierto? Dice, ¿qué hace este GPT? ¿Cómo se comporta? Y ahí uno dice, ¿cómo se comporta? ¿Tiene que comportarse? ¿Qué debiese evitar hacer? ¿Ya? Entonces, solo como para poder agilizar esto y no crearlo específicamente, voy a copiar una serie de cosas que debiesen poder estar incluidos, ¿no? Eres un bot especialista en, y eso se asemeja al rol de las instrucciones, cuando yo hago un prompt, ¿ya? Porque finalmente esto también es una instrucción, ¿no? Puedes realizar las siguientes funciones. Debes responder solo con tu información de tu base de datos y no busques más información en páginas de internet. Ahí le di el contexto, ahí lo cierro y ahí se me elimina la posibilidad de que saque información que yo no quiero que saque. No puedes realizar las siguientes cosas, ¿ya? Ahí también duplico esa información para asegurarme de que no lo haga. Debes comportarte como si fueras un fisioterapeuta experto en, muy parecido a lo que generó Martín, ¿ya? Debes sugerirme otros temas relacionados a una pregunta o acción que te pedí o que te pido, como también, y ahí crear qué es lo que yo quiero que me diga. Entrégame tu respuesta en un formato académico, considerando ejemplos clínicos en fisioterapia relacionados a la pregunta que te hice y otras cosas extra que se te ocurran a ustedes. Otras acciones relevantes. Cuando te pregunte por protocolos de tratamiento o, por ejemplo, lo que puso Martín, siempre debes responder en base a una integración resumida de tu base de datos relacionado al contexto y la patología que yo te digo, pero haciendo énfasis en la información de tratamiento más actualizada que dispongas en tu base de datos al contexto o patología. ¿Ya? Desde este punto de vista, si se fijan, yo estoy creándolo bajo todo aspecto. ¿Ya? Y acá me faltó poner algo. Debes comportarte como si fueras un fisioterapeuta experto, siendo empático, ¿ya? Y positivo en toda tu comunicación, ¿ya? E inclusivo, ¿ya? Sin sesgos de género, ¿ya? Puedo poner y va a actuar perfecto, ¿ya? Entonces, esta es la parte esencial donde yo le doy forma y uno crea un personaje, ¿ya? Entiéndase bot, entiéndase otra cosa. La profesora ya vio una de mis cosas que yo hago un profesor virtual. Hoy día tengo pacientes virtuales, ¿ya? Para que, pacientes simulados virtuales, para que interactúen. Las posibilidades, acá es donde las posibilidades se disparan. Se disparan para lo que uno quiera utilizar, ¿ya? Entonces, este es un elemento central en donde la creatividad de ustedes y su uso es fundamental. ¿Ya? Y cuando yo sigo bajando, acá es otro elemento importante que es cargar archivos. ¿Ya? Y ahí es como cuando yo adjunto archivos
en un mail, ¿ya? En el cual yo pueda adjuntar, por ejemplo, em, vamos a poner cualquier cosa de lo que tengo acá, aunque sea algo que les voy a mostrar después, una ficha clínica anonimizada, ¿ya? En la cual puedo tenerla en el bot y preguntarle cosas, ¿ya? En este caso no nos sirve porque no tiene consistencia o sea, no cree nada, o sea, las instrucciones no están completas, ¿sí? Pero solo mostrarle cómo queda. Y después de que yo lo hago, pongo crear, ¿sí? Pero acá me dice que no porque le falta un nombre, ¿ya? Sin embargo, esa es la estructura, ¿ya? Si después lo vamos a ver con los otros ejemplos, y si quieren les puedo mostrar otros de mis bots específicos, pero acá también hay otros ejemplos de otros bots creados con otras personas, por otras personas que son públicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera explorar este de investigación, tendría que decirle, eh, le voy a hacer algo fácil, ¿no? Crea, o sea, algo muy descontextualizado que no tiene craft, ¿ya? Crea una investigación sobre em, inteligencia artificial generativa en fisioterapia, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, debiese responderme algunos elementos. El usuario solicita, empieza a tener la información. Creo que no fue el mejor ejemplo porque va a actuar en virtud de las mejores prácticas y se va a demorar mucho, ¿ya? Pero un protocolo completo sobre la investigación. Título tentativo, resumen, 250 palabras, ¿ya? El objetivo, ¿ya? Te dice el método de manera muy simplificada, cuáles son los secundarios, la calidad de investigación, te dice la introducción, te dice el problema de investigación, te dice los objetivos específicos, te dice las preguntas y la hipótesis, el diseño, la metodología, los participantes, ¿ya? Y otras cosas, pero le puse un título muy simple. Seguramente resultó cualquier cosa, pero eso es algo que pueden funcionar ustedes, ¿ya? Era un ejemplo práctico, pero lo vamos a ver de mejor manera con los otros ejemplos más contextualizados a la práctica. Yo quería mostrarles acá y cómo eventualmente uno puede manejar esta información para que, por ejemplo, si uno tiene temor en la información que te entrega la IA respecto a las mejores prácticas sobre algo, los tratamientos, etcétera, yo tengo mi serie de artículos científicos, tengo mi libro religioso que yo lo tengo y lo tengo como Biblia y es lo que más uso y justo lo tengo en PDF. Bueno, yo me puedo crear un chat personalizado con PDF, con el libro y me manejo solo con esa información y si sale un artículo nuevo que me gusta, lo sumo como una información extra, entonces el bot siempre va a funcionar con esa información y no con cualquiera, ¿ya? Entonces, creo que esa es una utilidad bastante buena desde el punto de vista de recolectar información y tener un funcionamiento más conversacional, ¿sí? Veo que se me corta un poco la imagen, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Mientras ustedes me vean bien, feliz. ¿Dudas al respecto? Porque yo me entusiasmo y hablo y quizás a lo mejor no está siendo muy claro o motivante, ¿no? Bien. Profesora, usted abrió su micrófono. No sé si me quiere decir algo. No, vamos bien. Solo comentarte que son 9:30 como para ir Agilizamos. manejando los tiempos. Perfecto. Muy bien. Entonces, una de las cosas que quiero mostrarles también es el chat personalizado para asistencias ya de pacientes. Y aquí yo hice un ejercicio ficticio. Este es POE. Esta es la estructura de POE que es democrática, en el sentido de que sirve para todos y me gustaría que ustedes pudiesen ingresar a ese código QR y puedan ingresar validando su información con, con un mail personal, no institucional, y no se preocupen, no les quita plata, no les roba nada, no es spam, no tienen nada. Me gustaría que ingresaran y les preguntaran algunas cosas, ¿ya? Yo igualmente voy a ingresar para mostrarles cómo se ve, ¿sí? Y vamos a abrir las aplicaciones y ustedes debiesen llegar a esta misma ventana que es POE, ¿ya?
Pero fíjense la primera información que dice. Hola, para comenzar y proteger tus datos, indícame tu clave personal. No te va a responder si es que no la pones. No tengo clave. Entonces debiese responderme algo. No puedo entregar información sin una clave. Si tienes duda, necesitas, te sugiero contactar a tu fisioterapeuta. ¿Ya? Ok, me dio una clave. Mi clave es 111111. Obviamente eso nunca va a ser una clave, ¿no? Pero me dice, recupera la información y dice, no hay coincidencia con tu clave. Entonces algo hice acá. A ver, algo hice acá. No me digas que justo ahora cuando uno quiere hacer el ejercicio, déjame, se suponía que eran 6 dígitos y todo, si no lo manejo, ¿viste? Siempre falla cuando uno quiere hacer el ejercicio. Déjame ver cuál es. Uno, dos, tres. Bueno, eventualmente sí tenía que funcionar, ¿ya? Eh, y déjame ver por qué no está funcionando. Sin embargo, el tema, el tema es que acá, y prefiero mostrarles esto, ¿ya? Perdón por la falla ahí, pero me demoraría más en demostrarles por qué, o encontrar la falla, ¿sí? Acá dice, ¿cuál es la asistencia? ¿Sí? Asistente virtual de Más de fisioterapia, cómo explicar las indicaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las instrucciones? Eres un asistente clínico de fisioterapia, ya atendidos por el kinesiólogo, aquí le voy a poner por el fisioterapeuta, tratante. Tu función es explicar, recordar y aclarar indicaciones. No diagnosticas, no prescribes ni modificas planes, solo interpretas y reformulas lo que dice la ficha. Si algo no está en la ficha, dilo con claridad. Condición inicial, tu creador soy yo, clave tanto, tanto, y por lo tanto yo puedo tener acceso a toda la información, ¿ya? Si validas quién soy yo, puedes comenzar con la frase Hola Pablo. Acceso de verificación, cómo tengo que responder. No brindes ninguna información hasta no entregar la información oficial. La clave, la existencia de 6 dígitos, coincidencia con el nombre. Si es que no, ¿qué tipo de respuesta doy? Nunca reveles los datos de documentos que no correspondan al usuario, ¿ya? Me he asegurado, y que es lo que yo esperaba que vieran ustedes, me he asegurado de que eres para resguardar tus datos, ¿ya? Y una información que deslinda la responsabilidad, o mejor dicho, que entrega ciertas precauciones, como por ejemplo, recuerda la información que te entrego no reemplaza las indicaciones de tu fisioterapeuta. Yo solo te explicaré lo que haré en tu plan, ¿ya? Fuentes permitidas, solo lo de la ficha autentificada, fisioterapeuta, ¿ya? Explicaciones, dosis, frecuencia semanal, qué está permitido, qué no puede hacer, diagnosticar, cambiar, añadir, quitar ejercicios, ¿ya? No puedes modificar indicaciones, si es que te lo piden. Por ejemplo, yo como usuario digo, cámbiame esta información, me va a decir, no puedo, ¿ya? Etcétera. Y hay orientaciones de signos de alarma, orientaciones sobre el tipo de respuesta. Y aquí es lo que yo les comentaba, debes usar un tono cercano, motivador, empático, con lenguaje técnico. Manejar casos especiales, ficha incompleta o ambigua, en tu ficha no encuentro ese detalle, no te inventa una información, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, ingresa una información específica, ¿ya? Solo para que vean la potencialidad, voy a ver si es que nuevamente puedo hacerlo, ¿ya? Si no, voy a recurrir a otra función. Ya, perfecto. No sé por qué no funcionó antes. ¿Ya? Y ahí está. Entrega la información. Perfecto. Y yo digo, y la gracia también es que tiene una función de dictado. ¿Ya? Entonces, hola, no recuerdo si tenía que utilizar hielo o no. ¿Me puedes indicar si es que estaba en mi tratamiento? Y recuérdame cómo se dice. O sea, cómo se hace. Perdón. Y me entrega la información de mi plan específico y me dice inclusive una precaución. No lo utilices más del tiempo de 15 minutos. Si notas algún cambio inusual en la piel, comunícate con, ¿ya?
¿Qué otra cosa puede ser? Esto era importante. Tengo ejercicios de fortalecimiento. Me dice la dosificación, el objetivo, para qué lo estoy haciendo, la descripción, ¿ya? Y, eh, y le queda más claro. Yo puedo decir, sigo sin tener claridad cómo hacerlo. ¿Hay algún video que pueda ver? Y yo puedo tener videos ejemplos, ¿ya? Aquí lo que puse fueron videos a YouTube, pero eventualmente pueden ser sus propios videos, ¿ya? Y creo que lo están viendo, lo tira al video del ejercicio de, ¿ya? No lo vamos a dejar completo, fueron el ejercicio que elegí para que vieran que tenía esa lógica. No te lo deja como un link, te lo deja con el nombre, inclusive te lo deja mejor visualmente, ¿ya? E inclusive ánimo con tu recuperación, es empático, motivador, ¿ya? Entonces, y esa lógica es donde uno también lo puede dar. Es distinto si es que yo pusiera, habla como si fueras un kinesiólogo o un fisioterapeuta experto. Y por lo tanto, si estuviéramos conversando de manera técnica, te respondería de otra forma, ¿ya? Poe también tiene la característica que yo le puedo preguntar en alemán, me responde en alemán. Me pregunta en inglés, me responde en inglés, ¿ya? Y no sé si se fijaron en un detalle relevante, ¿ya? No creo, porque en realidad está como muy oculto, en el cual dice, utiliza ChatGPT 4.0. Es lo que yo les comentaba antes. Puede utilizar estructuras como Llama, como Gemini, como Cloud, como GPT, para hacer estos bots, ¿ya? Entonces, desde esa lógica es que uno puede armarlo como un asistente para pacientes, corroborando una clave en la cual yo puedo tener esa privacidad en los datos. En esa ficha que estaba ahí, que yo se las mostré como un documento adjunto, no tiene información de su paciente. Tiene una información que no es rastreable. No hay nombre, no hay dirección, no hay DNI, no hay ninguna otra cosa en que pueda rastrearse. Como el paciente sabe que su ficha se identifica y sabe que es su plan de tratamiento, ¿ya? Lo recomendable es que ustedes, si es que quisieran hacer algo así, una de las formas que ustedes lleven un historial o algo en su móvil o en algo en que no sea violable, lo menos, que tenga el nombre y cuál es la clave. Entonces, ustedes tienen identificada la clave, ¿ya? Entonces, POE, ya tienen esa información poe.com, tal cual como suena, ¿ya? E investiguen bajo la misma lógica en que formulamos esa personalización del chat GPT, ¿sí? Tiene los mismos datos, la misma función. En honor al tiempo, si alguien se estimula con esto y quiere aprender más, hay dos vías. Una, que me contacte y dos, la profesora me dijo que íbamos a hacer una actividad para el aprendizaje de esto en el Congreso Mundial del próximo año, ¿ya? Pero sin duda muy disponible a compartir mis conocimientos con ustedes para poder ayudarlos a hacer esto. Profesora. Bueno, sin duda, muchas gracias porque realmente es tan interesante y obviamente atrás de esto hay mucho más que es imposible transmitir en una hora. Entonces, sin duda que la oportunidad en el Congreso de la Región Sudamérica, en Punta del Este, en abril, vamos a tener la oportunidad de tener un taller que va a ser de 2 horas y va a ser práctico. Mismo